lugar. Buenos días de nuevo a los que están aquí. Buenos días a los que se nos están uniendo desde casa. Vamos a alabar a nuestro Dios, porque nos sigue dando razones para alabarlo, porque nos sigue dando razones para darle gloria. Ayer, platicando en nuestro grupo de estudio, y como lo hemos platicado estos últimos días, tenemos un Dios que cumplió su justicia y su amor en nosotros. Es un Dios justo que no va a cambiar, que nunca va a cambiar, que su justicia no cambia. Y Él dijo: ninguno es justo y todos merecen muerte. Eso me incluye a mí, eso te incluye a ti. En nuestras mejores obras y con nuestros mejores esfuerzos, nosotros estábamos bajo el veredicto de: no hay justo ni a uno, no. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Hoy ni siquiera necesitamos sentarnos a meditar qué ha hecho Dios por nosotros. Ya no necesitamos sentarnos a meditar eso. El hecho de que ya nos haya hecho justificados por Jesucristo, el hecho de que hoy tú y yo podamos venir así de libremente a cantarle al Padre, a venir a disfrutar de su presencia, eso ya es que nos dio todo. En Jesucristo cumplió el veredicto de decir: si merecen la muerte, Jesús dijo: yo pago para que ellos entren. Pagó. Hoy tú y yo estamos aquí en su presencia. Vamos a darle gloria y vamos a disfrutar de esas maravillas que ha hecho por nosotros. Y vamos a cantarle: eres tan hermoso, eres tan glorioso, y cada que pienso en lo que hiciste por mí en la cruz, solamente puedo venir y darte gloria. Es lo único que puedo hacer, venir y darte gloria por lo grande que eres tú, por las grandes cosas que has hecho tú, por las maravillas que has hecho tú, por cómo me has perdonado, Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Dile conmigo: cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, digamos juntos: te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Di conmigo: cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Digamos juntos: cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, y fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad, y con gozo te cantamos: te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Si traes tus palmas, alaba al Señor con tus palmas. Si tienes gozo en tu corazón, alábalo con gozo. Porque Él hizo todo por ti, todo por amor, todo por mí, todo por amor. Tenemos razón para alabarlo, tenemos razón para celebrar, tenemos razón para estar alegres, porque somos libres.
Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Vamos a decir de nuevo. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Voces, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Si traes tus palmas, vamos a cantar con nuestras palmas. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Un aplauso al Rey. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús. Muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad.
ya nada nos puede deslumbrar. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Decláralo, iglesia. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Digámoslo en alta voz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Oh, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Y una vez más, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Hoy tenemos motivo para gozarnos porque su luz ha venido a nuestra vida, porque nos ha dado herencia, nos hizo herederos y coherederos con Jesucristo. Gózate, alma mía, y bendice al Señor, porque grandes son sus beneficios. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti. Yo me dedico a ti, sí. Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Sabes que te amo, sabes que
Yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti. Yo me dedico a ti, sí. Vamos a decirle: Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia para decirte: tú eres milagroso, tú eres milagroso, tú eres grande, tú eres todopoderoso, tú eres el Señor. Tú eres el único que hace, como hemos cantado en otra canción, sendas donde no las hay. Tú eres el único que abre camino, tú eres el único que hace maravillas tan grandes. Tú eres el único, Señor, que nos ha salvado y que pudo vencer a la muerte. Y hoy venimos a darte gloria por haber tocado nuestro corazón también, Señor. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso,
milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos a decir una vez más, aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, Mi Dios, así eres tú. milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, Mi Dios, así eres así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Dile, iglesia. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no. Pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, Aunque no pueda ver, estás sobrando. mi Dios, así eres tú. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, Estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Gracias, Señor, porque tú siempre estás sobrando. Y parte de esa obra, Señor, es lo que decíamos al principio. Por ti somos justificados, por ti somos santificados. Por tu gracia nos hiciste libres de ese veredicto de que no había justo ni aun uno y todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Porque tú sabías, Señor, que nosotros por nuestras obras no íbamos a poder salir de eso. Tú sabías, Señor, que íbamos a necesitar que tu inmenso amor tomara obra.
Tu justicia no iba a cambiar, tu justicia no cambia nunca. Tú eres un Dios justo, recto, santo. Y tú no merecías nada más que quien estuviera frente a ti fuera justo. Y nosotros no podíamos hacerlo por nuestras obras. Y tu amor fue tan grande que dijiste: ustedes, toda mi creación, los he encontrado injustos, pero yo les voy a dar la salida. Y tú, mi Señor Jesús, dijiste: yo pago por ellos. Nosotros merecíamos la muerte y tú dijiste: yo pago. Nosotros merecíamos la muerte eterna después de morir en este cuerpo, descender a lo más profundo y estar en el infierno, y tú dijiste: yo pago. Y tú moriste, tú descendiste hasta lo más bajo y tú venciste a la muerte. Pagaste, venciste y resucitaste. Y después de hacer todo eso, veniste delante de mí y me dijiste: ten mi obra, la hice para ti, porque ahora quiero que seas limpio, ahora quiero que seas justo, y ahora quiero que puedas venir delante de la presencia del Padre. Y hoy aquí estamos. Ninguno de nosotros por nuestras obras ha merecido, ninguno de nosotros por quienes somos ha merecido, ninguno de nosotros por lo que hacemos ha merecido. Pero tú, Señor Jesús, nos diste ese lugar por tu muerte, por tu resurrección. Y hoy nos ha dado el mejor lugar que podemos tener, que es delante de tu presencia y postrados ante tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande
aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Dile, no hay lugar más alto. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Dile, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y ahí permaneceré conmigo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Dilo una vez más. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto. Síguelo diciendo, iglesia, más grande. Porque es nuestro privilegio, nuestro honor. Es lo mejor que podemos tener. Porque no hay otro lugar donde nosotros valgamos más, donde seamos más amados. Porque donde no hay otro lugar donde hayan dado todo por nosotros, donde nosotros seamos el especial tesoro. Solamente a tus pies, solamente delante de ti, que nos das esa identidad, que nos has hecho herederos, que nos has justificado. Y como dijiste también a través de la pluma de Pablo, porque aquellos que Él llamó,
A ellos también justificó y santificó, y a ellos los quiere ver glorificados también. Y qué mejor lugar podemos tener, y qué lugar más alto podemos tener que delante de los pies del Altísimo, del Rey de Reyes. No podemos tener mejor lugar que ese. No podemos tener mejor honor que ese. No podemos tener mejor título que el ser llamado hijos del Altísimo. Y es aquí donde queremos estar y donde queremos permanecer. Delante de ti, a tus pies. Dile una última vez: no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. ¿Y por qué no termina este tiempo con tus propias palabras diciéndole: gracias, Señor, gracias porque me dejas estar a tus pies? Gracias porque yo, que era lo peor de lo peor, gracias porque yo, que ante los ojos de los demás, y no solamente los demás, de los tuyos también, estaba yo en el lodo y era yo la escoria de este mundo, y a ti te plació llamar a lo que no era como si fuese, y a ti te plació sacar a lo sucio del lodo y limpiarlo y santificarlo y sentarlo después con los reyes y los sacerdotes de tu pueblo. Y a ti te plació poner tus ojos en este que era esclavo y decir: tú vas a ser libre, y vas a ser libre para que yo te pueda adoptar y te pueda llamar mi hijo y te pueda llamar mi heredero. Termina este tiempo diciéndole con tus palabras al Señor: gracias. Gracias por hacerme tu heredero. Gracias por darme este lugar delante de tu trono. Gracias por abrirme ese velo que impedía la entrada a tu presencia. Y gracias porque hoy tengo libre acceso. Y todo te lo debo a ti. Y como terminará Pablo el capítulo 11 de Romanos: a ti y solo a ti sea el honor y la alabanza. Amén. Dale un aplauso al Rey y dale toda tu alabanza con todo tu corazón. Gracias iglesia también por este tiempo de que podamos disfrutar juntos el alabar a nuestro Dios. Toma tu lugar, por favor. Buenos días, hermanos. Se resecó la garganta. ¿Alguien me puede regalar tantita agua? ¿Cómo están? Gracias a Dios. Luego el alabar al Señor, cantando, nos reseca un poco la garganta
Y cuando cantas fuerte, más todavía. Permítame. Bendito sea el Señor. Ahí va regresando mi voz. Espero que pronto ya esté más clarita, para que me escuchen bien. Bien, el día de hoy el Señor me permite compartir con ustedes. Es un privilegio, un honor, una bendición. Y antes de comenzar, pues quiero que hagamos una oración. Iba a decir entonemos porque igual no cantamos una oración, pero hagamos una oración para que el Señor se siga moviendo en medio de nosotros. Amén. Bendito Dios, gracias por este día, Señor. Gracias por la oportunidad que nos permites de estar una vez juntos, una vez más, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, que nos recuerdas día a día, Señor. Te pido con mi corazón que esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, se mueva en medio de nosotros y tu palabra, Señor, nos infunde aliento, nos mueva, Señor, a conocerte cada día más y podamos disfrutar, Señor, el amor que tú nos tienes cada día, Señor. Te pedimos en esta mañana que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento y que el día de hoy, Señor, podamos, Señor, también salir llenos de tu presencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El día de hoy nos toca compartir el capítulo 11 de Romanos. Paul hablaba sobre uno de los últimos versículos también que hablaba sobre darle la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho. Y Pablo escribía en esa parte para que por sus atributos que son inmensos, podemos alabarle al Señor. Vamos a recordar un poquito Romanos. También hablaba Paul, compartía recordando que todos nosotros necesitamos del Señor. Y si recuerdan, el capítulo 1 sobre qué habla, ¿a quién él estaba hablando? ¿Alguien que me pueda compartir? A los judíos que vivían en Roma, pero a los griegos también. En un principio habla con los griegos, ¿no? Hacia los griegos. O a los gentiles, a todos los que vivían en Roma. No solo a los griegos, sino a todos los que vivían en Roma, pero que no eran judíos. Y después en el capítulo 2 nos habla igual también, pero a los judíos y a los que son muy, pues no sé si llamarlos legalistas, pero los que critican mucho y dicen, tú eres malo y yo soy bueno, y empiezan a decir, creer que son mejores. Y por último, en el capítulo 3 nos hace referencia de que aún tanto los gentiles o que no son judíos como los judíos, todos somos pecadores. Todos nos enfoca o nos lleva el apóstol Pablo a decirnos que todos somos pecadores. Y pues así nos lleva la palabra de Dios, mostrándonos que nosotros necesitamos de la palabra, necesitamos de Dios y necesitamos de ser salvos por medio de la sangre de Jesucristo. Y vamos a empezar el capítulo 11, pero antes de empezar el capítulo 11, ¿alguien se acuerda en qué termina el capítulo 10? ¿O me pueda compartir rápido, en voz alta, quien lo tenga? Que el pueblo de Israel era desobediente y, me dijiste, rebelde. Dice, y que todo el tiempo, dice la palabra de Dios, extendía a Dios su misericordia hacia ese pueblo. Y aquí vamos a comenzar nuestro estudio. Lo llamé en esta ocasión, algunos a lo mejor dirán qué loco, pero lo llamé el estudio Enemigos de Dios. Y si recuerdan también un poquito desde el capítulo 9, 10 y 11, habla sobre el pueblo judío después de su situación que están viviendo en ese momento. Desde el 9
de quiénes eran antes, que eran elegidos. Si se acuerdan, el pastor Jaime nos compartía sobre la elección. Después de que en el capítulo 10 habla sobre el presente, de cómo el pueblo de Israel vive en ese momento y aún en nuestro tiempo todavía vive, rechazando a nuestro Señor Jesús. Y por último, en el capítulo 11 habla sobre el futuro de Israel. Y eso es lo que vamos a hablar. Dice el primer versículo del capítulo 11, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Como veíamos en el capítulo 10 del versículo 21, que todo el día había extendido sus manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Entonces Pablo dice, bueno, entonces, ¿desechó Dios ya a su pueblo de Israel? ¿Y tú qué piensas? ¿Habrá desechado Dios al pueblo de Israel en este tiempo? Pablo mismo dice aquí, completamente seguro, de ninguna manera. No hay forma, dice. Y nos da 2 o 3 ejemplos. No hay forma, dice. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como muestra, para muestra, dice, hay como para muestra, un botón. Dice, para muestras, yo, dice Pablo. Porque dice, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Si nos acordamos también, en otra parte de la palabra de Dios habla sobre quién es Él y por qué es que Él sí mismo se representa diciendo, no, Dios no ha desechado a Israel todavía. Alguien que me pueda compartir qué cosas Él se atribuye, por ejemplo, o en otras cartas que Él mismo decía sobre Él mismo, ¿qué cosas se atribuye a Él? ¿Quién era Pablo? Fariseo de fariseos, dice, del linaje de Benjamín, de la ascendencia de Abraham. ¿Qué más? ¿Perdón? Perseguidor de la iglesia por el celo, dice. Vamos a leer Filipenses 3, 4 y 7. Y 3 al 7, perdón, del 4 al 7, y dice así. Bueno, no sé si quieran buscarlo. Filipenses 3, del 4 al 7. Dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, cumplía la ley desde que nació. De la tribu de Benjamín, una tribu que jamás se apartó del Señor. Hebreo de pura cepa, dice. O sea, él era del linaje directo de Abraham. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. Yo le agregué aquí, es discípulo de Gamaliel, eso lo podemos ver en Hechos 5, 34, que es maestro de la ley, era un maestro de la ley muy reconocido en ese entonces, y en Hechos 22, 3 y 4 es donde dice que él era discípulo de Gamaliel. Filipenses 3, 6 sigue diciendo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia de la ley, intachable. Perdón, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Pablo era un hombre celoso de la ley y actuaba conforme a la ley todo el tiempo, y llegó de tal manera a actuar pensando en que agradaba a Dios, que empezó a perseguir a los cristianos y encarcelarlos, hombres y mujeres, no importaba si eran hombres o mujeres, él los metía a la cárcel. Y por eso Pablo se hace referencia a él mismo. Ahora yo te pregunto, cuando la gente a ti te ve, cuando la gente a ti te conoce y pregunta, bueno, ese Dios que me dices y me platicas,
pues muéstrame algo o alguien en que pueda yo ver eso que tú me estás diciendo. ¿Tú qué le dices? ¿Tú también dices como para muestra un botón? Como Pablo decía, ¿o no? Una de las podríamos tomar aplicación dentro de la palabra de Dios en esta parte es que yo, cuando alguien me pregunte, ¿y cómo es un hijo de Dios? ¿O quién es Dios? ¿Y por qué? ¿Quién me hace? ¿Dónde hace todos esos milagros? Yo le puedo decir, mira, para muestra, yo. ¿Por qué? Porque yo vivo conforme a la fe. ¿Por qué? Porque yo veo los milagros de Dios todos los días en mi vida. Entonces Pablo se presentó también de esa manera diciendo, yo, aquí estoy. Yo, que era un perseguidor de la iglesia, ahora soy un seguidor de Cristo. Y ahora yo estoy hablando de Él. Por eso compartía esta carta a todos los romanos, porque él sabía quién era Jesús y lo que necesitaba cada uno de los judíos, pero también gentiles, que era Cristo. Bien, en el versículo 2 continúa diciendo, ¿no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte? Perdón, debería de comprarme una Biblia con unas letrotas así porque ya no veo bien, ya no alcanzo a ver bien y si me acerco no veo y si me alejo tampoco. Entonces, esto uno de esos bifocales, pero todavía no los tengo. Entonces, ¿o no sabéis qué dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Sí se acuerdan de la historia de Elías cuando decía esto? Sí, había pasado un momento en el cual yo no me imagino, pero, trato de imaginarme más bien, de cómo es que si yo hice, más bien yo no, en ese momento Dios lo hizo y yo vi lo que Dios hizo, cómo es que de repente dice, es que yo estoy solo, me he quedado solo. Vamos a ver un poquito sobre qué pasó en esa ocasión con Elías. En 1 Reyes 8:22 dice, entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor, en cambio Baal cuenta con 450 profetas. ¿Sabía Elías de los profetas de Baal? ¿Y cuántos eran? 450. Y dice, tráiganos 2 bueyes que escojan ellos uno y lo descuarticen y pongan los pedazos sobre la leña, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña, pero tampoco le prenderé fuego. Entonces invocarán ellos el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El que responda con fuego, ese es el Dios verdadero. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo. Bien. Dice más adelante en el 18:27, a mediodía Elías comenzó a burlarse de ellos. Dice, griten más fuerte, les decía. ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenían que hacer era clamar a su Dios, a Baal, para que consumiera esa ofrenda. Y decía, seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado, dice, o de viaje. Y yo me acuerdo mucho cuando leo esto sobre el juego que de repente juego con mis hijos, que es el de Lobo, estás ahí. Y entonces yo me imagino pues que le decían, baja, y decía él, pues es que estoy durmiendo, y le decía, baja, y es que estoy bañándome, y así como el juego del zorro, ¿no? Zorro, estás ahí, pues estoy desayunando hasta que el zorro sale, pero en esta ocasión, pues Baal nunca salió.
y nunca bajó a consumir ese holocausto. En el 36 dice, a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. Y dice, en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras, el suelo y hasta lamió el agua. Ahora se me olvidó decir, déjame decirte que Elías hizo una zanja alrededor del holocausto y le dijo a los que estaban ahí, pónganle agua, llenen 4 cántaros y échenselos. Y luego les volví a decir, bueno, pues como dicen luego los que están vendiendo cositas de que, y si no le alcanza, pues échele otro. Les decía, pues para que vean, si no alcanza con eso, pues echen otros 4. ¿Sí? Y si creen que no va a alcanzar, pues otros 4. Bueno. Y entonces dice que la Biblia que toda la zanja se llenó de agua. Y al final de este capítulo, de este versículo, del 38 dice, en ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo y hasta lamió el agua de la zanja. O sea, ¿sé qué? Evaporó todo el agua. Entonces, ¿por qué Elías de repente dijo, ay Dios mío, ya he quedado solo? ¿Qué fue lo que le dio el temor de decir, me quedé solo? ¿Qué pasó en ese entonces después de que mató? Claro, después de que Dios mostró quién era Dios, pues él mismo dijo, pues tomen a todos los profetas de Baal, los juntaron y él mismo los mató. Imagínense, tener esa capacidad para decir, júntenlos todos y los voy a matar. Qué impresionante, yo no sé cómo, les sigo diciendo, yo no sé cómo Elías llegó a tener tanto miedo. Y dice en 1 Reyes 19, Acab le contó a Jezabel, Acab era el rey de Israel en ese entonces, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a que le dijera a Elías, que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Y dice en el versículo 3, y Elías se asustó. Digo, algunos conocen esa parte cuando hay una mujer que está en la casa y dicen, si no te portas bien, vas a ver. Pero no era el caso de Elías, no era su esposa. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si nadie me dice, si no te portas bien, te vas a dormir con los perros. Bueno, no me lo dice, pero yo lo he de pensar, yo creo. Bueno, Elías, no sé si no era su caso porque no era su mujer, era Jezabel, una profeta, y le mandó a decir que lo iba a matar. Entonces, no sé en qué momento su corazón desmayó, desfalleció. Y más adelante Elías le dice, bueno, dice el Señor, más tarde la palabra del Señor vino a él y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Y él decía, me consume mi amor por ti, Señor, Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué le dijo? En el versículo 18 de 1 Reyes 19 dice, sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Por un lado, eso es un consuelo para decirle a
a Elías: no te preocupes, no estás solo. Yo he preservado a 7,000 que no han doblado sus rodillas. Pero por otro lado decía: ¿por qué estás así? Levántate. Bueno, seguimos leyendo en Romanos, donde dice, versículo 4, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y continúa: así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? No. Bendito sea el Señor, no. Aunque más adelante vemos que no son todos, que solamente es un remanente. Y dentro de ese remanente está Pablo, está Pedro, Juan y todos los que creyeron en el Señor pero que eran judíos. Pero la mayoría no. La mayoría los desechó. Aún lo crucificaron, aún le escupieron, lo maltrataron. ¿Por qué? Porque no creían que Él era el Mesías. Dice, pero esto no es por obra de que hayan aceptado al Señor, y esto no es porque ellos se hayan portado muy bien, dice en el versículo 5. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. No fue por obras. Y lo repite Pablo diciendo, y si es por gracia, ya no es por obras. ¿Sí? De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, no era por sus obras que el Señor había apartado ese remanente, sino era por la gracia de Dios. Por esa gracia que a ti y a mí ahora nos tiene aquí. Por esa gracia que podemos ahora ser salvos, pero en este caso era para el pueblo judío. Y dice más adelante, que pues lo que buscaba Israel no lo alcanzó, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Solo los escogidos, dice la palabra de Dios, sí lo alcanzaron, la justicia de Dios. Y esto pues es porque en la fe en Jesucristo. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y esto es de estupor, es algo como confusión. Hoy les dio o les puso en su corazón, en su mente, confusión. O sea que dice, aunque tengan oídos, pues no van a entender. Y hasta el día de hoy, muchos del pueblo judío pasa lo mismo. Aunque escuchan la palabra de Dios, aunque ellos pueden leer Isaías y ver donde dice que es el Mesías, quién es el Mesías, cómo es el Mesías, aún así su corazón sigue endurecido. Y aunque pueden ver las cosas que Dios hace, aún también su corazón sigue endurecido. Dice, como está escrito, Dios les dio, ya lo repetí. Dice, y David dice también con respecto a esto, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Que no puedan ver, que no puedan entender, que todo el tiempo sean agobiados. Muy bien. Ahora dice Pablo, continúa con otra pregunta bien interesante. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Qué les responde mismo Pablo? En ninguna manera.
sí se han equivocado porque han creído, y que eso lo hemos estado viendo durante todo este tiempo, que por ser un pueblo escogido por Dios, entonces también por consecuencia tienen la salvación, o deberían de tener la salvación, o deberían ellos ser salvos por haberse hecho, por haber sido escogidos desde el principio. Bueno, desde que el Señor escogió y le dijo a Abraham que él le haría de una gran nación. Entonces, dice Pablo, entonces, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y ahora en esta parte es donde nosotros podemos dar gracias a Dios, porque por lo que Israel no pudo entender en ese momento quién era el Salvador, tú y yo estamos aquí. Amén. Si no fuera por esa situación en la que Israel o los judíos fueran tan necios y no entendieran que Jesús es el Señor, si no hubiera sido por esa situación, probablemente nosotros no estaríamos aquí y probablemente no podríamos haber conocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero por eso, por ellos, dice, porque ellos tropezaron no porque no fueran, no buscaran a Dios, porque es un pueblo que busca a Dios, la mayoría, no todos, pero la mayoría es un pueblo que busca de Dios. La mayoría es un pueblo que trata de seguir lo que Dios dice, trata de vivir los mandamientos que Dios les ha dado, pero en lo que se equivocaron es que no creyeron en el Mesías que había venido, no creyeron en aquel que había mostrado todas las cosas cumplidas en su vida. Y entonces, al equivocarse y no creer, en eso se tropezaron, dejaron de tener fe en lo que Dios les había dicho, dejaron de creer que ellos iban a ser una nación en la cual iban a ser bendecidas todas las naciones. ¿Por qué? Porque ellos creían que nada más Israel iba a ser salvo, o por lo menos ellos era su deseo, ¿no? Yo busco de Dios, yo obedezco a Dios, entonces Dios me tiene que dar la salvación. Y como decía hace rato Paul, a todos nos mostró y nos llevó que somos pecadores. Y a ellos también. Y es algo que no entendían, ellos algo que no pudieron comprender. ¿Cómo yo que siempre he sido obediente, cómo es que ahora yo no puedo ser salvo, yo no puedo alcanzar la salvación? Y cómo es que aquel que es el gentil, y vamos a ver más adelante, que no es parte del pueblo de Dios, ahora puede disfrutar de esa salvación. Ha de ser complicado para muchos judíos esa situación, porque es como, pues no sé si decirlo así, pero es como vivir una mentira y pensar que todo lo que yo hacía de tratar de ser bueno, tratar de ser obediente, tratar de ser justo, eso no significa nada, eso no me da la salvación, eso no me hace justo delante de Dios, ¿no? Qué difícil para una persona que vive todo el tiempo queriendo ser correcto y decirle, pero eso no te da la salvación, eso no te hace salvo, eso no te hace que tú puedas tener una relación con Dios. Bien, sigamos leyendo en el versículo 12. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Y Pablo pues sigue en su anhelo de que el Señor haga una restauración del pueblo judío. Pero también dice, si esto trajo una bendición a los gentiles, pues imagínense ahora cuánto más cuando ellos sean restaurados. Imagínense, dice. Porque a vosotros hablo, y ahora nos está hablando a los gentiles, a nosotros. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio.
¿Qué es eso de honrar su ministerio? Pues es de que se esfuerza en hacer lo que Dios le ha dado a hacer. Y eso es hablar del evangelio a los gentiles. Dice, por si en alguna manera de esta forma, dice, como ellos vean, cuando ellos vean qué es lo que hago, dice, puedan provocar a celos a los de mi sangre. Dice, y hacer salvos a algunos de ellos. Recordemos que solamente era un remanente y que es difícil que un judío crea en el Señor. Ha pasado en que hay gente que va a Israel, no sé si han llegado a escuchar sobre viajes que hacen hacia Israel, y yo también me gustaría un día ir allá. Ha de ser impresionante, ha de ser más allá del entendimiento, el estar en un lugar donde la historia se escribió y escuchar los relatos de lo que Jesús hizo y escuchar los relatos de lo que pasó. Ha de ser hermoso estar en ese lugar y decir, Dios, estoy aquí donde tú hiciste tal milagro, estoy aquí donde tú moriste por mí. Ha de ser impresionante esa situación. Pero hay quienes van allá y con los judíos que les platican algunas cosas, muchos de ellos no creen. Entonces, pues se dan a la tarea de platicar con ellos y van escuchando lo que ellos van diciendo. Y dices, bueno, ya, o sea, ¿por qué no crees? ¿Por qué no le crees? Si lo que dice está bien claro, que Jesús vino a dar su vida, que Jesús hizo milagros, ¿por qué no crees que Él es el Mesías? Bueno, pues porque su corazón ha sido endurecido. Eso es la cuestión. Es difícil que un judío se convierta. Si las primicias son santos, en el 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Una vez más dice, ¿qué será su admisión cuando ellos se han vuelto a ser injertados? Bueno, más que nada ellos hayan creído en Jesús. Dice, y si las primicias son santas, esto hablaba sobre los patriarcas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora pues dice, pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo, diciendo Pablo a los gentiles, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, dice, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí entramos dentro de una parte donde hay, un tiempo atrás, habían iglesias que pensaban que como ya habían sido desechados el pueblo judío, pues ahora nosotros éramos como el pueblo judío. Habíamos sido tomados como el pueblo escogido por Dios. Y no es que no seamos hijos de Dios, y no es que Dios no nos haya escogido, pero en este caso, en restitución o en lugar de el pueblo judío. Y hubo un tiempo en ese tipo de enseñanzas, y pensaban que teníamos que empezar a hacer cosas como pues hacer algunas fiestas, cantar no sé, me acuerdo mucho de un canto que dice Belu Shalom Alejem, que significa la paz de Dios sea contigo, cantar en hebreo, hablar en hebreo, y empezaron a tratar de hacer que nosotros seamos, como dice la palabra de Dios un poco antes, a judaizar en nuestra forma de vivir en las iglesias. Y Pablo, habla sobre que Jesús, bueno, más bien,
Dios nunca ha rechazado al pueblo judío y nunca ha dejado de ser esa nación que Dios escogió. Y nos dice aquí, no te jactes. Nos está diciendo Pablo a nosotros, no creas que por esta situación ahora tú eres mejor que el judío. Pero ahora aplicándolo un poquito más a nuestra vida, en nuestra actualidad, en nuestra sociedad, podemos también decirte, o poder yo decirte a ti, no te jactes. ¿En qué aspecto? En que tú creas que eres mejor que los que viven allá afuera. En que porque tú vienes a la iglesia digas, pues yo ya soy santo, ya soy salvo, ya soy mejor que el que está mi vecino, que se pelea todos los días con su esposa. O tengo unos vecinos que uno de sus hijos tiene una situación difícil con sus papás y luego de repente escuchamos que hacen ruido como si estuvieran pegando la pared o algo y luego se oyen gritos. Y eso pues en la noche, eso es lo malo. Ya en la noche ya uno está durmiendo así, se oyen los gritos y se oyen las cosas. Y quiere decir que porque yo soy salvo, yo soy mejor que él. Él también necesita del Señor, pero yo no soy mejor que él. Por eso dice Pablo, no te jactes, no pienses que el judío es menos y no pienses que el que no conoce de Dios es menos. Dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, por no creer, como veíamos hace rato, por no creer en el que Dios había enviado. Pero por la fe estás en pie, dice Pablo, no te ensoberbezcas, sino teme. No estás aquí porque ni tú ni yo estamos aquí, o en mi caso sobre todo, no estoy aquí porque yo sea mejor. Y aún dice Pablo, me dice y me anima, teme, ten miedo, ten temor. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a los judíos no los perdonó para decirles, ustedes no son mis hijos, para decirles, ustedes aunque son un pueblo escogido, no son salvos, a menos de que ellos crean. Más adelante dice así la palabra de Dios, dice, a ti tampoco te perdonará. A mí tampoco me perdonará si yo no permanezco en él. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo y para conmigo. Si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si yo no permanezco en esa bondad, si yo no permanezco en esa misericordia de Dios, dice la palabra de Dios que de otra manera seremos cortados. Pero algunos me dirán, bueno, es que si yo creo en el Señor y soy salvo, entraremos en un problema donde la salvación no se pierde. Y unos dirán, no, pues es que la salvación no se pierde. Pero otros pensarán, no, la salvación sí se pierde si no buscas de Dios y si no permaneces en Dios. No nos vamos a meter en esa situación y tratar de ver hasta qué punto sí se pierde o no se pierde la salvación. Pero Pablo, si él no quiso entrar en esa situación, solamente lo único que sí nos dijo es, porque el Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así que lo que Pablo nos decía es que no te confundas, tienes que permanecer en el Señor. Dice, pero la bondad
perdón, voy a repetir el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieran en la incredulidad, si ellos dejaran su incredulidad, dice, serán de nuevo injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Alguna vez has pensado cómo se hace un injerto? ¿O sabes o has visto cómo se hace un injerto? ¿Y para qué se hace un injerto? ¿Para qué uno hace un injerto de un árbol a otro, por ejemplo? Para mejorarlo, para que, por ejemplo, si está en un clima extremo, pues pueda resistir más, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando eres cortado de un árbol y en lugar de que te injerten, te tiran al suelo? Pues te mueres. No sé si Pablo no dice aquí que cuando cortaron las ramas o desgajaron esas ramas de los judíos, Dios haya tirado las ramas, ¿no? No lo dice ni lo menciona, pero dice, sí, Dios es poderoso para que esas ramas que fueron quitadas las pueda volver a poner. Si ellos dejan su incredulidad, dice, Dios los va a volver a integrar a esa vid. Pero hay algo bien interesante más adelante sobre eso. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, esto hablando de nosotros o de mí, yo por naturaleza era el olivo silvestre no servía para comer como el olivo normal, que es las aceitunas y el aceite, que es muy bueno. El olivo silvestre servía nada más para que los animales comieran. Así que no servía para nada, realmente. Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y aquí habla sobre el futuro de Israel. Y sobre lo que yo les decía que le di título a esta predicación, a este estudio, que son enemigos de Dios. ¿Quiénes eran enemigos de Dios antes de que Jesús viniera? ¿Quiénes? Nosotros. ¿Nosotros éramos enemigos de Dios? O no, si viéramos con el tiempo y obviamente, eso es pensando en que si existiéramos en ese tiempo, obviamente. Todos los que no eran judíos eran enemigos de Dios. Pero cuando vino Jesús, ahora nosotros, Él nos llama amigos, pero no solo amigos, también nos llama hijos de Dios. Pero este es un misterio, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio que Pablo está compartiendo con nosotros. Algo que quería revelar Pablo en nuestras vidas. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han conocido a Israel, endureciendo. No alcanzo a leer. Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. A ver, ¿alguien me ayuda a leerlo completo? El 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Perdón, más clarito, porque me cuesta trabajo estarlo leyendo y les digo, necesito más. Lo voy a poner en la computadora así grandote para que pueda ver. Ha acontecido este endurecimiento, dice la palabra de Dios, ¿hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
No sabemos si Dios tiene un número, decir, como el premio mayor, ¿no? 25.254 premio mayor, no. Pero dice aquí que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Y cómo vamos a saber cuándo vamos a llegar a esa plenitud? Nosotros no sabemos. Pero ¿cómo vamos a hacer para que podamos llenar esa plenitud? Pues hablando de Cristo, compartiendo a la gente que necesita de Cristo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestra familia. ¿Por qué? Porque dice que cuando se haya completado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Pero eso de completar probablemente podría entrar o pensar en que podemos entrar la última semana que habla Daniel sobre el rapto y la gran tribulación. Pero necesitamos nosotros entender que nosotros también tenemos que compartir de la palabra de Dios para que el Señor siga manifestándose a todos los gentiles hasta que el Señor tenga a todos en su plenitud, hasta que seamos todos los que Dios ha puesto en su mente, en su corazón, seamos salvos. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos, dice. En cuanto al evangelio, son ellos enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, enemigos de Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Y nos podemos recordar lo que hablaba Pablo en un principio. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores, judíos, y aquí los regresa otra vez a los judíos como a nosotros en un mismo punto. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y solamente hay una forma de poder ser salvos, que es creyendo en Cristo Jesús. Dice Pablo, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cuán grandes son los caminos del Señor. Si tú y yo hubiéramos intentado pensar en salvar, por ejemplo, si tuviéramos en nuestra casa un hormiguero y dijéramos, voy a salvar a las hormigas, pero estas hormigas se portan mal y no las voy a salvar, estas no las voy a, no quiero que se salven. ¿Te imaginas todo lo que tendrías que pensar y ver y razonar para poder decidir quiénes iban a ser salvas y quiénes no? Dice Pablo, cuán grande es ese Señor, nuestro Dios. Solo Él puede hacer esto, solo Él puede decidir, solo Él puede conocer el corazón del hombre. Y sigue alabando al Señor, porque
¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Alguna vez le has dado consejo a Dios? A lo mejor algún día lo has intentado diciendo, ay Dios, pues si crees que mejor, yo creo que mejor le hacemos así para que tú me bendigas. Mejor yo te doy una hora de mi tiempo para que tú me bendigas en toda la semana. O mejor Dios, ¿por qué no ves que si yo le digo a mi esposa, pues mira, te amo y te traigo flores y te cuido? Entonces tú tienes que hacer, Dios, que ella me ame cada vez más. No. ¿Alguna vez le ha dado consejo a Dios? No, nadie. Permíteme, no hay nadie que le haya dado consejo al Señor. Nuestros consejos serían como una basura, como una pelusa que anda por ahí. ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hace rato compartía Paul también diciendo que para él es toda la gloria, y lo tomó de esta parte, porque de él, por él y para él son todas las cosas por los siglos de los siglos. Solo podemos darle gloria a Dios y dar gracias al Señor, porque en primer lugar Él nos escogió a nosotros, porque nosotros siendo, como dice aquí, olivos silvestres o de otro lado, Dios nos injertó a la raíz que es Cristo Jesús. Dios nos injertó en una raíz que da fruto, y un buen fruto. Y solo podemos decirle a Él que por Él y para Él, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y le podemos dar gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que va a hacer, con lo que en su momento va a hacer con el pueblo de Israel. Israel no ha sido desechado. Nosotros no somos el pueblo de Israel, pero sí somos el pueblo de Dios. Somos hijos de Dios. Disfrutamos de ese tiempo, disfrutamos de su misericordia. Pero ahora también nosotros podemos darle gloria a Él porque Él hizo todas las cosas para su gloria. Amén. Muy bien. ¿Alguna? Ok, vamos a pasar, con esto termino. Gracias a Dios, gracias por poder compartir con ustedes y Dios les siga bendiciendo. Hola familia, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra reunión. Vamos a orar por los cumpleañeros de esta semana. Fue cumpleaños de Lisette, de Dania, de Alexis, de Oscar Chiquini, y fue cumpleaños también de mi papá, mejor conocido como Héctor en los bajos mundos. Ya se me fue, siempre se esconde. Vamos a orar por todos. Señor, gracias por la vida de mis hermanos. Señor, gracias por la vida de cada uno, porque tú eres bueno, Padre, porque tú los guardas, Señor, tú los bendices y tienes propósitos en la vida de cada uno de ellos. Yo te ruego que tú los sigas bendiciendo, Señor, que tú los sigas guiando, Padre, conforme a tu propósito. Los bendigo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y bueno, vamos a pasar
a nuestros diezmos y ofrendas. ¿Alguien necesita sobre? Por favor, que levante su mano para que puedan pasar a dejarle un sobre. ¿Nadie? Perfecto. Si me hacen favor, Pau y Ramsés, de pasar aquí al frente. Y vamos a orar por los diezmos y ofrendas. Señor, gracias por estos diezmos y estas ofrendas. Gracias, Padre, porque tú provees a cada uno, Señor, porque tú bendices el fruto de nuestro trabajo, Padre. Yo te ruego que tú sigas proveyendo la casa de cada uno de mis hermanos, Señor, que sigas siendo tú multiplicando lo que aquí se deposite. Gracias, Padre, por tu misericordia y tu gracia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Tenemos a alguien que nos visite por primera vez? Ubico a una persona aquí atrás de Esther. ¿Cuál es su nombre? Graciela. Graciela, bienvenida. Esta es casa de Dios y también es su casa. Gracias a Dios por las personas que nos visitan. Tenemos también allá a Jaime y a Robin, que no son nuevos, pero gracias por visitarnos. Dios les bendiga también. Y familia, recordarles las reuniones de la semana, nuestras clases de teología, que son los lunes a las 8 de la noche a través de Zoom. La reunión de pastores, también los martes a las 10 de la mañana a través de Zoom. Reunión para personas con problemas de adicciones, esa es presencial, los martes a las 6 de la tarde aquí en la iglesia. La reunión de MBU para jóvenes, martes a las 9 de la noche. Nuestra reunión de testimonios, que son los jueves a las 8 de la noche. Las clases para niños, los domingos a las 10:15, les pasan la liga en el grupo de la iglesia. Y las clases para adolescentes, esos son los viernes. Toca el viernes 12 de noviembre a las 6 de la tarde, también a través de Zoom. Y recuerden también nuestra reunión de mujeres, que son los sábados a las 11 de la mañana. La próxima es dentro de 15 días, el 13 de noviembre. Y bueno, familia, ya para concluir vamos a terminar con una canción para despedirnos. Que tengan una bendecida semana. Si pueden irse poniendo de pies, por favor. No sé de quién crees. Vamos a terminar alabando a nuestro Dios. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya.
aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Eres fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor. Tú eres fiel. Y la paz de Dios sea contigo, iglesia. Bendecida semana, nos vemos en 8 días.